Hola, bienvenidos a este canal y a este programa. Yo soy Cristian. Yo soy Jesús. Y aquí veréis el otro lado de la moneda. Pregúntame cuál es la historia, cuando empezará el exilio, cuando el cuarto de siglo alcance, no ocurrió en un trance, alcance el cerbero de la oscuridad, avance por toda cristiandad al margen, quedarán secuelas en sus fauces. Otra realidad hace esperar grandes catástrofes, iniciación del culto a todos, verás como todo es dolor, el sentimiento es odio, reflejo. Bienvenidos a este nuevo programa donde veréis el otro lado de la moneda. Bueno, como el otro día hicimos un pequeño repaso sobre los temas a tratar y dejamos en lo más alto el tema de los payos, beres y los nígers, vamos a decir la clave fundamental por la que Alexander Eleazar sacó toda esta historia. Él nos dice que empezó a investigar porque se dio cuenta de que la historia pues estaba adulterada y la historia estaba pues inventada, artificial. Sí, sería una historia pues que no corresponde a la realidad. Y él se dio cuenta de que a través del lenguaje podría descubrir los enigmas que actualmente desconocemos. Poder comunicar cualquier cosa, tenemos que tener un mismo canal. Si tú no hablas mi mismo idioma, es muy difícil que nos entendamos. Entonces la historia tendría que estar escrita en algún medio, ¿no? Claro, pero la historia antigua no está escrita. Y de ahí vienen todos los problemas. Aunque la historia antigua sí está escrita por los jeroglíficos, los cuneiformes, las tablillas de cera romanas están ya. Entonces, la historia que tenemos actualmente pues nos cuenta una historia de los egipcios, sobre Sumeria y eso, que es donde encontraron más cuneiformes, pero del Íbero prácticamente no nos dicen nada más que eran tribus que pues prácticamente eran como subdesarrollados al resto del mundo. ¿Sabes? No, los íberos era como que no pintan nada la historia. Y para él es todo lo contrario. Los íberos pintarían muy mucho en la historia. Están tan subdesarrollados, fueron los que más tiempo pusieron en jaque a las legiones del Imperio Romano. No eran una superpotencia como podían ser las polis griegas o la gran alianza gala, y sin embargo fueron los que más tiempo resistieron el envite de los soldados romanos. Curioso. Sí, curioso por qué resistieron. Bajo mi punto de vista, resistieron porque eran grupos de personas que luchaban ante un imperio que les quería dominar. No eran un grupo homogéneo. Entonces, Eleazar lo que nos dice es que todos, la humanidad entera, tenía un idioma común. Algo que tampoco en la historia es así. La historia oficial no nos dice nada de que hubiera un idioma común. Parecido que podríamos tener a día de hoy de una lengua común es el inglés. Realmente el imperio anglosajón ha sabido jugar muy bien sus cartas, y a día de hoy, si no sabes inglés, prácticamente estás vendido. Lo necesitas para viajar, lo necesitas para ciertos puestos de cargo y prestigio de trabajos internacionales y demás, para simplemente buscar cosas en internet. Claro, y el inglés lo que es el idioma del imperio. Entonces, el idioma del imperio, si hablamos de la antigüedad, pues el idioma del imperio más conocido sería el latín. Pero además, cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier cosa que quieras buscar, todo te van a decir que viene del latín. Y si no viene del latín, viene del griego. Pero ¿qué pasa? Que no se hablaba no había más idiomas en el mundo. Porque cualquier palabra te la derivan no, viene del latín. No, viene del griego. Y claro, en el resto del mundo no se hablaba nada más. Ya ahí es como que se acaba el enigma. ¿De dónde surgen las palabras? ¿Por qué se les llama a las cosas como se les llama? Porque algo que no sé, a mí, por ejemplo, me causa curiosidad al menos saber de dónde vienen las palabras, el significado exacto de las palabras, porque tú puedes decir, esto es una silla, y viene del latín sillus, vale, pero ¿qué hacían? Iban cogiendo en la antigüedad, ¿no? Cómo se fueron creando los idiomas.
a mi propio gusto, a decir, pues a esto le vamos a llamar silla, pues a esto le vamos a llamar mesa. Y a esto, pues, jarrón. Pero me parece una forma de crear un idioma bastante complicado. La forma más natural de crear un idioma, pensando en la historia oficial, que en la antigüedad, pues los seres humanos fueron hablando poco a poco y luego fueron creando las escrituras. Todo como poco a poco, ¿no? O sea, primero los que vivían en cuevas hace miles y miles de años gruñían, ¿no? Hacían, que es lo que nos venden, que era, ¿sabes? No tenían un idioma. Entonces, poco a poco fueron creando un idioma. Entonces, ese idioma, ¿cómo lo pudieron ir creando? Lo irían creando, yo creo, y es más o menos lo que nos presenta Eleazar, en base a un significado, en base a una razón que todo el mundo pudiera entender, ¿no? A mí me importa más, por ejemplo, saber de dónde vienen los nombres, saber de dónde ha podido surgir ese nombre. Es como con los pueblos, como con las ciudades. Y Madrid se llama Madrid, ¿por qué? No sé. ¿Por qué se llama Toledo? No sé. ¿Por qué se llama Vascos? No lo sé. Era como se denominaban, pero ¿por qué se denominaban así? No hay una razón expresa. Nunca. En la oficialidad no hay una razón expresa, salvo eso sí, a mí, por ejemplo, yo lo digo que soy de Parla y a mí, pues como digo que hay que empezar desde nuestro círculo, Parla, que me hace gracia, Parla se llama Parla porque, pues, según las leyendas, una chica bebió de una fuente y parló. Pues para mí ese significado me parece una puta mierda. Porque así está lleno nuestra topografía, ¿cómo se dice? Toponimia, ¿no? La toponimia de las ciudades y de los pueblos está hecho así, en base a leyendas y en base a tonterías. No tiene una base científica del porqué de los nombres. Es simplemente conjeturas. Nunca una razón expresa, salvo en algunos casos que sí lo sabrá. ¿Cuál era ese idioma del que hablaba Eleazar? El idioma que él decía que se llamaba Elengoa. Que Elengoa viene a decir que es el idioma, no sería la lengua de los cielos o la lengua elevada. ¿Por qué la puede llamar así? Pues él nos da la explicación y bueno, ya mucha gente más, no solo él, da la explicación de que cada letra, cada sílaba tiene un significado. Entonces, este lenguaje lo que sería es que cada letra, cada sílaba, todas juntas, va sumando un significado. Si la A tiene un significado, al unirla con la R, pues ya tiene otro significado. Y al unirla con otra letra, pues tiene otro significado. Y a la vez, esa palabra ya tiene un significado concreto. No es algo al azar. Sería algo que se ha creado para que todo el mundo pudiera saber a qué se refiere. Por ejemplo, si el nombre de silla la llamaron silla, es porque tenía un significado concreto, en el que tú pudieras entender para qué vale. ¿Vale? No es algo aleatorio. ¿Vale? No que sea una conjugación de una ley, de una regla que tienes que seguir, porque si no, no estás hablando bien, no estás hablando con corrección. O sea, un significado real. Claro, sería un significado concreto de por qué dices ese verbo con esa terminación o con esa manera de, como le llamamos ahora, de conjugar. ¿Vale? Una pregunta que creo que van a tener muchos de las personas que nos estén viendo. Hemos dicho que este idioma se llama Elengoa. ¿Quién trae ese idioma? ¿Lo trae alguien? ¿Ya estaba aquí? ¿Alguien lo descubre? El idioma supuestamente lo trajeron en principio los payos, que fueron los primeros habitantes de esta tierra, digamos, más avanzados. Entonces fueron los que traían esa lengua porque, en primer lugar, los payos fueron educados por los beres también con esa lengua. Ellos utilizaban otra lengua, otro tipo de escritura.
complicado. Respecto a la historia oficial y la historia de Eleazar, hay un punto de inflexión que, si te fijas, es curioso. Partimos de la base de que había una lengua que dominaban todas las razas, y en la actualidad hay cientos o miles de idiomas que dividen la población. Pero hay una, como hemos dicho antes, el inglés, que quiere aglutinarlo todo bajo su yugo. El poder lo que quiere es siempre homogeneizar una masa. No, o sea, ahora mismo, por eso aquí en España también tenemos ese debate tan amplio con si en el País Vasco hay que hablar español, hay que hablar vasco, si en Cataluña hay que hablar catalán o hay que hablar tal. ¿Por qué puede haber tanto debate? Porque ahora mismo España ya no es un imperio, pero bueno, dentro de nuestro Estado se tiene que hacer valer y no puede permitir que en distintos territorios haya distintos idiomas. O sea, porque cada idioma, o sea, cada lengua te está representando a ti mismo. ¿Por qué los vascos no dejan su idioma? ¿Por qué los catalanes no dejan su idioma? ¿Por qué los gallegos nunca dejan su idioma? Porque es algo suyo. Es algo porque tú, cuando piensas que eres español como yo, tú piensas en español. No piensas en inglés, aunque te lo estén metiendo por cojones. ¿Sabes? Tú es parte de ti ese idioma. Entonces el poder tiene que arrebatarte eso. De hecho, lo bonito que tiene España es eso, ¿no? Que en diferentes regiones tengamos una riqueza cultural tan amplia, como que tengan cada uno sus propias costumbres, no todas las costumbres sean iguales en Madrid, que en Murcia, que en Galicia, y que cada uno tenga sus propios dialectos o lenguas cooficiales, no hay ningún problema. A mí eso me parece bonito. Claro, porque es lo que hemos intentado decir. O sea, una unión de pueblos. Tú no puedes homogeneizar a un pueblo. Un pueblo con una península ibérica que está lleno de gente distinta es imposible. Pero también hay que decir que el español no es el español. Principalmente es castellano. ¿Vale? Es castellano, ¿por qué? Porque se hablaba en Castilla. No se hablaba en el resto de la península. Lo que pasa es que, bueno, luego también lo llamamos dialectos, pues porque ya el portugués no es un dialecto. Y anda que no se parece al español. El gallego lo llamamos dialecto. Y el gallego, yo me pongo a escuchar un gallego y no le entiendo nada. ¿Sabes? El catalán igual. Tú sí es un dialecto, pero no entiendes nada, no entiendes una mierda. Y se han esforzado a decir, porque a mí en el colegio, por ejemplo, nunca me han enseñado que esas lenguas son lenguas. Me han enseñado que es un dialecto. Algo que sale del español. Pues que me vengan a decir a mí cómo puede ser que sea un dialecto el euskera. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Y ya simplemente con el catalán o con el gallego o con tal, aunque sean parecidos, pero son eso, solo parecidos. Y pueden ser parecidos porque compartimos territorio. Entonces, dentro de que yo con un catalán no me puedo entender si él habla catalán, porque es distinto, pero más o menos te puedes llegar a entender, porque son parecidos, porque son del mismo territorio. ¿No? Habías mencionado, por ejemplo, el euskera. ¿El euskera tiene cierta concordancia con el lengua? Sí, según el Alexander Eleazar, comparte un 80% con el lengua. Realmente lo están pervirtiendo. ¿Por qué? Porque dentro del mismo euskera hay muchas variaciones. Está el vizcaíno, bueno, no los conozco, pero bueno, hay muchas variantes del euskera. Y se han inventado uno que se llama el batúa. Y el batúa es como una unificación de todos los vascos que hay. Entonces, ¿qué haces con eso? Que estás pervirtiendo el idioma. Estás haciendo que gente, por ejemplo, en el País Vasco, que no esté muy enraizada con el idioma y aprenda igualmente euskera porque vive allí, no es el euskera original. Es un euskera que ya han hecho artificial, que es lo mismo que pasa con el inglés, que tú has dicho que no puedes vivir actualmente si no sabes algo de inglés. Pero no es el inglés de Inglaterra, no es el inglés de América. Es una especie de inglés hecho artificialmente. Ellos siempre se van a encargar de que no vaya a lo natural, de que no pueda ser algo natural, que algo que surja de ti, que sea ancestral, ¿vale? Pero aún así
Aún así, para ir creando sus idiomas, los han ido creando en relación a los mismos principios que se crearon los idiomas antiguos. Entonces, decir que todo viene del latín es jodido. Y no es así. Porque me están diciendo que en 500 años se transformó un idioma del latín al español. ¿Cómo? ¿Cómo se transformó ese idioma? Porque, por ejemplo, en la conquista de España en América, allí se sigue hablando español. No hay diferencia. Palabras distintas y tal, pero no hay diferencia. Ya han pasado 500 años. O sea, ¿cómo pudo ser que en 500 años los romanos cambiaran el idioma a prácticamente el mundo entero? Y no solo eso, sino que las legiones romanas estaban llenas de esclavos, de cada uno de su padre y de su madre. O sea, no era un conjunto de italianos. No eran esclavos. Bueno, eran asalariados. Sí, ¿no? Es que no digas esclavos por si viene algo el típico gilipollas luego. Es que para mí un esclavo y un asalariado es lo mismo. Ya, pero eso tendríamos que explicarlo. Es lo mismo. Es que este tema es muy difícil de explicar, pero es base. Es base porque es de ahí donde lo sacó él. Entonces, podéis investigar todo lo que queráis y buscar, por ejemplo, en internet, no venimos del latín. Y hay gente que lo explica muy muy bien por qué nuestro idioma no viene del latín. Y lo deja bien claro. Nosotros, como ya hemos dicho, no somos expertos, cuesta bastante. Pero bueno, quiero empezar a poner algún ejemplo para que se pueda ir entendiendo cómo se formó este idioma y cómo se formó lo que es un idioma natural, de verdad, que pudiera entender todo el mundo. ¿Vale? Vamos a poner algún ejemplo, vamos a ver. Todos sabemos lo que es una cueva y todos sabemos lo que es un zulo. Y aparentemente no tienen relación lingüística, ¿no? Zulo, cueva, no tiene nada que ver. ¿Vale? Pero como hemos dicho que la lengua, cada letra, cada sílaba y se van formando y tiene un significado distinto. Y es fácil, ¿vale? Aunque en el lengua no utilizaba nuestro alfabeto, pero bueno, nuestro alfabeto ha sido creado de la misma manera, más o menos ya desvirtuado, pero de la misma manera en la que fue creado el lengua. Porque, claro, inventarte un idioma de cero es prácticamente imposible. Entonces, si ¿Se puede encontrar en algún sitio alguna tabla por si algún espectador quiere comprobar ese alfabeto? ¿Hay algún estudio, algún escrito en donde se pueda ver las palabras o letras del lengua o algo? De la lengua, sí. De la lengua, para encontrar el lengua, pues principalmente el libro de los Bere, de Alexander Eleazar. O sea, con buscar ese libro, pues ya de ahí tú mismo puedes ir a hacerte el estudio que quieras. Luego hay un libro que se llama Diccionario de la Lengua Celeste, ¿vale? De Ser Daniel, que ahí hay una recopilación y una pequeña explicación de cómo funciona, ¿vale? Pero de la lengua sí, pero hay una cosa que para mí es muy extraña, pero muy muy extraña, es que con la cantidad de símbolos ibéricos que ha habido, bueno, ya cada vez hay menos porque desaparecen de los museos y están en manos privadas y cada vez es más difícil encontrar textos ibéricos. No hay ninguna universidad, ni hay ninguna cátedra, ni ningún doctorado, ni nada de eso de íbero. Tú no puedes estudiar íbero, es imposible. No hay nada oficial que te deje estudiarlo. ¿Por qué? Porque quizá lo que ponen esos textos es muy revelador, que es lo que le ocurrió a Alexander Eleazar, que cuando descubrió cómo se descifraba eso y empezó a sacar todo lo que había, pues claro, es algo que puede tirar abajo la civilización tal cual la conocemos. Igual da para un vídeo entero, eso solo. Para un vídeo, dice. Da para por eso millones, te digo. Da para millones de vídeos. Entonces, por eso ahora, como estamos con el lengua, pues quisiera poner algún ejemplo de cómo se pudo formar eso. Y con qué sentido tiene. Y he puesto las palabras de ejemplo de zulo y cueva, ¿no? En las dos cosas, ya nuestra mente, al decir zulo y cueva,
sabemos más o menos lo que es. Un zulo es un Y ya lo agujero. asocia a una imagen. Un zulo es un agujero que has hecho tú para meter algo. Y la cueva es igualmente un agujero en la tierra. ¿Vale? Pues ahora tú ahora piensa un poco. ¿Qué dos similitudes tienen las palabras de cueva y zulo? La U. La U. ¿Cómo es una U? Una Con cavidad. la forma de Es una una cavidad. cavidad. O sea, simplemente. O sea, es que es algo tan sencillo ya como eso. Ya tienen en común que es una cavidad. Si empezamos por cueva, ¿qué es una C? Una C puede ser como una especie de entrada, ¿no? Una entrada y la siguiente letra a la cavidad. ¿Sabes? Simplemente así era como ellos se iban entendiendo. Al decir cueva, tú no le tenías que decir, por ejemplo, tú a un inglés ahora le dices una cueva y el inglés no te entiende lo que es una cueva. Pero como había un idioma que estaba creado precisamente para que todos supiéramos a qué se refería, pues una cueva te está diciendo solo con la palabra, ya te está diciendo qué es. Solo con la primera, con la Q, ya te está diciendo qué es. ¿No? Y ahora, zulo, habíamos dicho que es un agujero que tú haces. Lo haces tú. ¿Y qué es una Z? Una Z es como algo que entra, ¿no? Simplemente. O sea, una Z es así, ¿no? Pues ya te está diciendo el movimiento que has tenido que hacer últimamente para hacer esa cavidad. ¿Vale? Y si seguimos con el elengoa, por ejemplo, li, le, vocablos así te estaban refiriendo a la tierra. Entonces, zulo, pues te está diciendo, y hemos dicho que era para meter algo o alguien, ¿no? Entonces, una Z, una U, una L de la tierra con la O, es simplemente te está diciendo lo que es. O sea que básicamente con el elengoa todas las palabras que nosotros podíamos conocer a día de hoy tienen su versión en ese idioma y tienen ese significado concreto, como el ejemplo que acabas de poner, entiendo. Todo tiene un significado, todo está creado por algo. O sea, es como lo que yo quería decir al principio, las palabras, a mí ya te digo, a mí siempre me ha parecido curioso. ¿Quién le puso el nombre a mesa? ¿Quién le puso el nombre a lámpara? ¿Quién le puso el nombre a...? ¿Qué pasa? ¿Que se han ido inventando los nombres? No, los nombres simplemente han ido surgiendo de algo. O sea, de algo que tú pudieras entender. No de algo que te ha parecido a ti, sino de algo que tú entendieras. De algo con lo que tú y yo nos pudiéramos comunicar. Porque es de lo que vale la lengua. Algo de lo que tú y yo nos podamos entender. Así de simple. Entonces no tiene sentido que tú crees un idioma o un idioma surja de la nada con palabras que no tienen sentido. Que tú le llames a una ciudad de una manera que no tiene sentido. Por ejemplo, Toledo. ¿Cuántas ciudades hay? Aquí ya no en la península ibérica, sino en el resto del mundo, que puedan empezar por tol. Hay muchas. Si lo piensas, hay muchas. Y tan antiguas, además es que suelen ser antiguas las que empiezan así. ¿Y por qué? Porque este lengoa nos dice que el vocablo tol lo que te está diciendo es eso, una ciudad antigua. Entonces, así es como poco a poco te puedes ir dar cuenta de que lo que dijo Alexander Eleazar no son tonterías. Puede haber cosas que a lo mejor no cuadren o que no lo entendamos. Pero lo que es la base, o sea, es que tiene totalmente explicación. Y luego de ahí, pues ya cada uno pues, se puede ir haciendo sus investigaciones y puede ir viendo de que eso es así en muchísimos sitios, de que hay montones de palabras que coinciden con otros idiomas que no han tenido nada que ver. Que no han tenido nada que ver un idioma con otro y sin embargo comparte palabras. O comparte sílabas. Que esa sílaba da la casualidad, no, que yo que sé, que empiece por tol. De estas de los mayas, de esta allí de América. No hay una que es los toltecas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sabes? ¿Qué te está diciendo? Y te está diciendo algo. Ya tienes ahí un significado. ¿Por qué allí, que no tienen nada que ver con nosotros,
utilizaban para una civilización, un pueblo, llamarle los toltecas. Y algo también que es muy extraño. No sé, la explicación Ese ejemplo que oficial... acabas de poner, me ha hecho pensar, y con el ejemplo que has puesto de Tol, que es lo de que viene a decir eso de una ciudad antigua, ¿no? Luego he separado la palabra y me he quedado con teca. Y casualmente teca, lo que nosotros conocemos con una teca en nuestro idioma, es como una caja, un receptáculo donde se guardan reliquias. O sea que si lo piensas, tolteca podría ser algo así como los guardianes o los que conservan la ciudad antigua. Sí, claro, si es que, o sea, lo que él nos dice es que las palabras se forman así. Cada letra tiene un significado, cada sílaba tiene un significado, porque como si cada letra tiene un significado, cada vez que tú juntas un significado con otro, te va a significar algo. ¿Sabes? Es así de sencillo. No, ya te digo, una forma académica de hablar con la que puedas tener un idioma correcto. Es que no se trata de eso. Se trata de que tú y yo cuando hablemos nos entendamos, nada más. Y para entendernos, lo que yo estoy hablando, para ti tiene que ser algo que te lo diga directamente. O sea, que te lo diga. O sea, y así de simple, no hay nada más. Pero, otro ejemplo, por ejemplo. El euskera, ¿vale? Es que desde ahí es donde va a salir todo. Y como... Recordemos que el euskera tenía un 80% de... Claro, pero el euskera no el batúa, el actual, sino el euskera más antiguo. El que estuviera, por ejemplo, un euskera vizcaíno, que ya no es el euskera oficial. ¿Sabes? Ya no es como una parte. Ese es el euskera vizcaíno, tendría más que ver que el euskera del batúa. Porque el batúa es una... O sea, un 80% de similitud con el lenguaje. Claro, con el vasco antiguo. Entonces, vale. Por ejemplo, mira, un ejemplo, ¿vale? Eleazar nos dice que la palabra itu significa fin, ¿vale? El itu es el fin. Y en euskera, itu o iturri es una fuente. ¿Y qué es una fuente? Es el final, donde acaba el agua, donde se va a acabar. ¿Sabes? Siempre es relacionado. Siempre es relacionado todo. Todo está relacionado. No es algo como ahora. Es que ahora no entendemos lo que hablamos. Y si no entendemos lo que hablamos, no podemos ser realmente libres tampoco, porque no entiendes de dónde viene tu lenguaje. No entiendes lo que estás hablando. Sí, yo puedo entender lo que te estoy diciendo y nos comunicamos. Pero no nos comunicamos. Es una prisión permanente de ignorancia. Claro, es eso. O sea, a ti ellos te van a mantener ignorante desde tu propia lengua, desde tu propio pensamiento. Porque si tú piensas en un idioma que no está acorde a un entendimiento, acorde a la naturaleza, tus pensamientos, tu realidad no va a estar acorde con la naturaleza, no va a estar acorde entre tú y yo. Prácticamente no nos estamos comunicando. Estamos hablando, pero es bla, bla, bla. No hay un entendimiento. Sí. Porque yo a lo mejor te puedo estar diciendo algo que tú no me llegas a entender bien. No me llegas a entender bien, porque claro, cuando tu cerebro procesa lo que yo te he dicho, está desvirtuado. No es como si yo te dijera, por ejemplo, cuando una palabra como la que hemos puesto, zulo, cueva. Zulo, cueva. O sea, todos sabemos lo que es, pero no sabemos de dónde viene. Tú sabes lo que es una cueva porque te han enseñado lo que es una cueva. Pero si tú nunca hubieras visto una cueva, si tú nunca hubieras visto un zulo, si yo te digo, he estado en un zulo, tú no sabes qué es. No sabrías lo que es. No sabes lo que es. En cambio, del otro modo, dentro de la misma palabra, te explica. Exactamente, nadie te lo tiene que explicar. Nadie te tendría que explicar lo que significa esa palabra. Esa palabra es lo que es, punto. Ya está. Una cosa es que luego, bueno, sí, con la derivación de los años y de los siglos, tú puedas decir zulo y yo zule. Pero bueno, al fin y al cabo estaremos diciendo lo mismo.
o una cosa parecida, pero no como ha pasado ahora. Y más desde que ya te digo que todo viene del latín, todo viene del griego, no hay nada más atrás. No existe. No hay registros. Cuando, Sí, por es ejemplo, como una fecha cero para intentar explicar nuestra propia cultura e historia, pero y es exactamente eso, el punto cero. Y el año cero es el año cero, el año en el que empezaron a pervertirlo todo al máximo. O sea, tenían que borrar cualquier vestigio de que el ser humano pudiera ser libre y consciente. O sea, desde ahí crearon las religiones y empezaron a crear esta paranoia que tienen con las lenguas. Y ya está, porque hay para dividir más a la población. claro, porque la historia la hace el pueblo, no la hacen los 4 escribas que iban escribiendo lo que quería el poder de que dijeran y que se constatara todo. La historia la hacemos nosotros, no la hacen 4 del poder. Entonces, hay algo que hay que recuperar en la sabiduría popular. Y la sabiduría popular decía algo muy sencillo que yo creo que ha llegado hasta ahora. Cuando alguien es muy listo, muy listo, dicen, si sabe hasta latín. ¿Y por qué puede estar ese dicho? Sabe hasta latín, porque el latín no lo sabía nadie, no lo entendía nadie. O sea, el latín no se hablaba, es mentira que aquí se hablaba el latín y que luego el latín el español es un latín vulgar. O sea, eso es mentira, pero mentira, y eso es lo que tenemos que ir descubriendo poco a poco, que es una falacia. En la actualidad seguimos viendo cómo intentan desvirtuar el idioma, ¿vale? Y ahora mismo es que o sea, es que está en auge. Nosotres y gilipolleces de esas. O sea, Sí, bueno. de toda la vida, Diputades. de toda la vida, la O es plural. Y ya está. La O es plural. Si tú dices nosotros, es nosotros. No hace falta decir nosotros y nosotras. No hace falta. ¿Por qué? Porque esa O te está diciendo ya que es plural. Ya está, nada más. ¿Y por qué? ¿Y por qué la O es plural? Porque engloba todo. Es un círculo. Es un círculo, está englobando todo. Y por eso ahí ahora viene que nos quieran desvirtuar el idioma en esa parte también. Y decirnos que es que para ser inclusivo hay que decir nosotros y nosotras. No, de eso nada. De eso nada. No hace falta. Estás desvirtuado tu idioma y te lo quieren seguir desvirtuando una y otra vez más. Y ahora mismo nos están desvirtuando con el género. El género no es así. Si es una O, está englobando todo. Punto. Y es que es así. Por eso cada letra y cada significado te está diciendo algo. Es así de simple. Lo que pasa es que estamos alejados de eso y no nos enteramos de nada. Por eso hay que empezar a retomar otra vez las costumbres antiguas y todo. Hay que empezar, no volver a la época de vivir en las cuevas, eso son gilipolleces también. Hay que volver atrás en el lenguaje, ahora no quiere decir que tengamos que volver a las cavernas. A gruñir, a hacer eso de allí, no. Pero simplemente a recoger lo que había. A decir, hay que volver al pueblo a vivir. No quiere decir que vuelvas al pueblo y te vuelvas un paleto, que es lo que tenemos ahora por pueblo, a ser un paleto. Sino simplemente que los pueblos es otra cosa, es un modo de vida distinto, no el de estas ciudades horrendas, que nada más que valen para ir a trabajar y a dormir. Es que en las ciudades no hacemos otra cosa nada más que trabajar y dormir. Si le dices a alguien, hay que volver al pueblo, la única imagen que ven es a tú arando en la tierra. Y ya está, no hay otra vista más. Son todos simples. O sea, todos los conceptos que tenemos actualmente son simplistas. Nadie reflexiona sobre las cosas. Nadie hace retrospectiva sobre cómo habla. Porque sí, nos pueden decir, no, es que como eres un inculto hablas mal. Como no lees, hablas mal. Pero es que la forma de aprender del ser humano de siempre no es leyendo. La escritura no existe de siempre y la gente no era imbécil. O sea, la gente sabía muchas más cosas que ahora. La gente era capaz de tener rebaños y cuidarlos y tenerlos bien atendidos, construir casas y construir de todo, o sea, catedrales. O sea, la gente hacían barbaridades y no escribían, se transmitían la información de unos a otros, hablaban, se contaban las cosas. No solo la única manera de aprender es leyendo y de estar cultivado es leyendo, que es lo único que te venden ahora. No, tienes que leer. Claro, ¿por qué tienes que leer? ¿Por qué tienes que leer? Porque tienes que coger el idioma que hay aquí.
lo que es las palabras exactas, no enterarte de nada, sí, enterarte de la historia, enterarte de las cosas que te están contando, pero no en definitiva de un entendimiento completo de todo. No hace falta, no hace falta. Tú, por ejemplo, me puedes enseñar más a mí que un libro. No te hace falta escribirme a mí 5 libros para enseñarme muchas cosas. Es simplemente hablar tú y yo. Ya está. La práctica. Vamos a dejar aquí ya porque es muy denso y es muy difícil de explicar y ya retomaremos en siguientes capítulos. Y recordad, la libertad no se pide, la libertad se toma. Hasta la próxima. Ah, y un inciso, ahora que he dicho libertad. ¿A qué recuerda la palabra libertad? ¿A qué se parece mucho la palabra libertad? A Iberia. Se parece muchísimo. Libertad, Iberia. Tú simplemente piénsalo, ¿de dónde puede venir esa palabra? Libertad. ¿De dónde viene esa palabra? De Iberia. Libertad, libre, Liberia, Iberia, sí. Sí. Y además que libertad, si hacemos caso a la lengua, li es tierra. Y ver es de los veres. Tierra de veres. Y Iberia vendría a decir más o menos eso, que es tierra de los veres. Así que ahí iremos pillándolo. Poquito a poco, que es muy difícil. Así que hasta la próxima. ¡Viva Iberia! ¡Viva Iberia!